Ok, ya ahí estamos listos. Voy a compartir con ustedes. Voy a compartir con ustedes pantalla. Me avisan cuando ya se esté visualizando. Ahí sí se está visualizando ya, profe. Ah, ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces. Ok. Cuando hablamos de recursos públicos, voy a hacerle Profe, yo no la puedo pregunta ver nada, disculpe. ¿Usted está desde el celular? Sí. Ah, pues, mire, cuando se está desde el celular, siempre escucho que los muchachos dicen como que tú tienes que girarlo, ponerlo como horizontal y te van a aparecer unos puntitos, entonces ahí tú me buscas, le da como donde yo estoy para que te salga. Ah, ok, ya sí. Ok, eso yo lo he aprendido con ustedes escuchándolo. Bien, entonces, la pregunta para iniciar nuestro tema de cada semana, ¿qué ustedes entienden por recursos públicos? ¿Qué es recurso público para ustedes? Los ingresos que percibe el Estado. Muy bien. Los ingresos que está recibiendo el Estado, el gobierno. Es como con lo que cuenta el Estado para determinar alguna decisión, ya sea de préstamo, de adquisición, de cualquier otra cosa. Muy bien. Podemos unir ese mismo concepto a los ingresos. Dígame. Sí, son Son ingresos que percibe el Estado, profe. Vamos uno a uno, chicos, que tenía alguien que no estaba diciendo, había un joven. Y después va Joel, creo, ¿verdad? Que en ese caso puede definirse como la materia prima que utiliza el Estado y a la vez sus instituciones para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo que es el bien común. Muy bien, así mismo es. Excelente. Joel, ¿usted iba a agregar algo? Sí, que son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado, son los ingresos, pero que también son ingresos que son utilizables, o sea, que son con fines para devolverlo para atrás. O sea, que muy bien, así es. Bien, cuando nosotros hablamos de recursos, aquí se integran varios conceptos, varias terminologías. Entonces, vamos a la parte técnica, ¿verdad? Los recursos son aquellas riquezas, como nos decía Joel, riquezas que van a favor del Estado, ya sea a través de los ingresos o a través, ¿verdad? Cuando hablamos de recursos se derivan varios tipos que también pueden ser. Entre ellos, esos recursos pueden ser tanto en dinero, en capital, en moneda, ¿verdad? Pueden ser también en propiedades, en bienes. Todo eso son recursos. Y esos recursos deben asegurar lo que es la parte de ese bienestar social y el desarrollo económico, como hemos hablado hasta nuestras clases anteriores. Siempre dentro de las finanzas públicas se debe de velar. ¿Por qué? Por cubrir, por satisfacer las necesidades de una población, de una ciudadanía. Y esos recursos públicos que tiene el Estado sirve para eso, para asegurar ese bienestar social. Cuando hablamos del bienestar social, estamos hablando de las infraestructuras, ¿verdad? Estamos hablando de lugares, de terrenos, de propiedades. Y en cuanto al desarrollo económico, entonces estaría la parte de los ingresos. Entonces, esos recursos de manera global tienen clasificación. Yo puedo destinar diferentes tipos de recursos que tiene el Estado, no solamente, ¿verdad?, como ingreso, no solamente como una moneda, sino de otras maneras. Aquí podemos ver dentro de las
Clasificaciones económicas, tenemos estas 4. Tenemos los recursos ordinarios, son todo aquello de manera regular que recibe el Estado. ¿Cuáles son los de manera regular que nosotros conocemos de manera o a simple vista o rápido? Los ingresos, el dinero, ¿verdad que sí? El impuesto. Son ordinarios porque son percibidas regularmente. Ese ITEVIS que pagamos es regular porque todos los días está en un comercio, una compra y venta, y es el impuesto más utilizado, el del combustible, ¿verdad que sí? Ahora bien, también aquí entran recursos extraordinarios. Son aquellos, como dice la teoría, que se dan de manera por excepciones, ocasional. Ahora mismo, el marbete, el impuesto del marbete. ¿Cuántas veces se paga ese impuesto? Una vez al año. Una vez al año. Una vez al año, exactamente. Entonces, es un recurso extraordinario porque es ocasional. Carece, como dice la teoría, carece de regularidad. No es regular, no es constante. Es anual que yo hago ese pago del marbete. Otro de los recursos, ¿verdad? Está la parte de los recursos efectivos. Aquí es cuando el Estado recibe un dinero por la venta de un bien patrimonial. ¿De qué manera? Bueno, ustedes, vamos a poner un ejemplo. El lavado de activos. Cuando el Estado entiende de que es un lavado de activos con una propiedad, ¿qué hace el Estado? Se queda con propiedades, ¿verdad? Ah, mira, esto fue por tal cosa. Y un lavado de activos, esta propiedad le pertenece al Estado. Luego, esa propiedad el Estado lo puede poner en venta, en permutas. ¿Y qué pasa? Que la pueden comprar o la pueden rentar. Y obviamente, en este caso, ¿qué está recibiendo el Estado? Está recibiendo dinero, patrimonio. Asimismo, aquí en Santiago, el edificio donde está la Junta Central, que es un edificio bastante grande, por ejemplo, esa edificación tiene muchísimos módulos y es un edificio que le pertenece al Estado y muchos de esos módulos que están ahí están rentados. ¿Y hacia dónde se dirige, por ejemplo, ese patrimonio, ese dinero? Es un recurso en efectivo que recibe el Estado por una renta. El Estado. Exactamente. Bien, ahora tenemos también recursos no efectivos. Entradas para el Estado compensada por una salida patrimonial. ¿Qué es una salida patrimonial? De la misma manera estamos hablando de una propiedad, un mobiliario, ¿verdad? Esos son recursos que son patrimoniales, son recursos no efectivos. No efectivo porque no tengo un activo líquido, ¿verdad? Sino que tengo un activo de una u otra manera, un patrimonio, un bien, eso es la parte de recursos no efectivos. ¿Claro dentro de estas clasificaciones? Profesora, sí. Ok, bien. Entonces, dentro de esas clasificaciones que entra, que podemos decir por origen, ya conocemos, ¿verdad? El recurso ordinario que lo hablamos. ¿Qué sucede? Que también dentro de esos recursos por origen, porque ya hablamos del originario, que son aquellos que se crean, provienen, ¿verdad? Dentro del mismo patrimonio por recursos que se reciben de manera regular, también están los recursos derivados. ¿Qué son los recursos derivados? Bueno, estos vienen a través de lo que son créditos públicos, podemos decir de financiamiento. Es un momento donde el Estado necesita un capital, necesita recibir ingresos, ¿verdad? Ese ingreso se hace a través del cobro de ¿qué? De un servicio de agua potable, de cobro de una energía eléctrica. Todo eso son recursos derivados, son tributos. Y obviamente, en su momento, ¿qué yo hago? Yo lo establezco dentro de uno de los productos que la ciudadanía va a necesitar. ¿Para qué? Para yo poder derivar ese recurso.
¿Claro en esa parte? ¿Todo bien? Sí, pero Sí. Ok. Vamos al siguiente. Recursos patrimoniales o de dominio. Dentro de los recursos de dominio público, ¿cuáles son? Por ejemplo, un recurso de dominio público son todos aquellos bienes que yo tengo destinado para que de manera natural, donde el ciudadano va a satisfacer sus necesidades físicas, a recrearse. Por ejemplo, bueno, una playa son recursos, bueno, si no es privada, porque ahora todas las playas son privadas, ¿verdad? Pero las playas son bienes de dominio público, porque están al disfrute de la comunidad. Los parques, Los ríos también. los ríos también. Cuando usted va al Pico Duarte, ¿verdad? Esos son recursos de bienes de dominio público. Que yo puedo, por ejemplo, yo quiero salir ahora y quiero ir a caminar al parque, yo puedo hacerlo porque está disponible para mí. Que, ¿verdad? Si estamos fuera, cuando estábamos tranquilos, sin pandemia, si usted quería durar hasta un cierto tiempo en un área, lo podía hacer. Ahora, ¿verdad? Estamos establecidos ante un horario. Pero esos son los recursos de dominio público, aquello que me ofrece el Estado y que yo puedo disfrutar. Otro recurso que puede hacer, bueno, que está experimentando el Estado. Podemos decir que ahora mismo ellos tienen como son como fuentes turísticas que también tú puedes utilizar y puedes visitar. Por ejemplo, cuando usted va camino a Constancia, que hay unos monumentos muy lindos, que el Divino Niño, también son bienes de dominio público, sí, que usted lo puede disfrutar, usted se puede parar, usted no tiene que, déjame hacer, llamar, pedir un permiso o tengo que pagar una entrada. Son este tipo de recursos. Otros bienes de dominio privado, ¿cuáles son esas? Bueno, estas son las que satisfacen necesidades, pero de una u otra manera yo puedo condicionar. Ejemplo, el Gran Teatro, el Teatro Nacional. Bueno, sí, es público, es de dominio público, pero si usted tiene un evento privado, usted solamente puede condicionar a la cantidad de personas o al público que usted quiere que eso sea dirigido. ¿Verdad que sí? Ahí también está el Estado Félix Sánchez. Bueno, aquí vamos a hacer una actividad que sea para las personas sobrevivientes de cáncer, por así decirlo. Usted puede destinar que solamente ese recurso sean beneficiadas aquellas personas que son sobrevivientes de cáncer. Es decir, yo estoy destinando de manera individual o colectiva. El Teatro del Cibao, el Estadio Cibao, la Gran Arena, ¿verdad? Usted dirá, bueno, es un bien público, pero si yo en un momento, yo como persona, mira, yo quiero que me alquilen la Gran Arena, porque yo voy a hacer ahí una fiesta. Yo puedo solicitarlo, si se me otorga, yo solamente puedo permitir las personas que yo considere. Bien, y satisfacer a aquel público que yo considere. Esos son bienes de dominio privado. Se vuelven dominio privado cuando usted, ¿verdad?, lo tiene para un grupo. Que viene, hay un concierto en el Estadio Olímpico, viene para acá Daddy Yankee. Bueno, eso es bajo un contrato y ahí solamente van a estar ¿quiénes? Las personas que compren su boleta y que cumplan los requisitos. Ahí no va a ir el país entero, ¿verdad? Entonces, esos son parte del dominio privado. Recursos de empresas estatales. ¿Cuáles son esas empresas estatales? Las empresas del Estado. Exactamente. Un recurso de una empresa estatal, señores, la Junta Central Electoral, una empresa del Estado, y por usted buscar una acta, usted paga ahí 300 pesos. Y ahí inmediatamente la empresa, ¿qué está haciendo el Estado? Recibiendo recursos a través de ese tipo de empresa. Las generadoras,
de La electricidad, oficialía también. la oficialía. Todo eso son recursos de empresas estatales, de empresas que pertenecen para el Estado. ONAPI es del Estado y usted para registrar el nombre de una marca, usted tiene que pagar un impuesto. La Cámara de Comercio para usted sacar su registro mercantil. Son empresas. La DGI, profe, cabe también en ese grupo. No, porque la DGI es la recaudadora. Los ayuntamientos. Y profe, que la DGI, escúcheme para terminar la idea, es la recaudadora del Estado y es la que atribuye la imposición de los impuestos y de las tasas. profe, el Palacio de Justicia cabería ahí. El Palacio de Justicia, claro, todos esos sellos que usted tiene que comprar y demás. Salud pública también, ¿verdad, profe? Ay, salud, sí. Bueno, supuestamente salud pública, ustedes saben que recuerden, dentro de la Carta Magna de la Constitución, el Estado, dice claramente, el Estado debe de proveer salud y educación a la ciudadanía, de manera que, ¿cuál es la palabra clave ahí? Gratuita. Exacto. Así mismo sí, pero por ejemplo, profe, cuando uno necesita un permiso para X negocio o algo, hay que pagarlo. Sí, pues ya eso son tasas, por decir el recurso sanitario, ¿verdad? Para alimentos, ese tipo de cosas. Pero si no, en ese caso entraría, pero si vamos a la parte de salud, se supone que no te deben de cobrar nada, ni una curita, igual que en las escuelas. Nada. Por ejemplo, yo lo digo en mi caso porque yo tengo una farmacia y tuve que sacar todos esos permisos de salud exactamente. Pública. Ajá, ahí sí y entra. hay que pagarlo, sí. Ahí sí entra. Todos esos recursos que usted paga. Recuérdense que todas esas oficinas, ¿verdad?, que nosotros hemos mencionado, pertenecen al Estado. Usted dirá, son ministerios, son del Estado, pero cada una funciona en cuanto al servicio que den y de una u otra manera ellos se forman y se visualizan como empresa, porque si usted va a la Junta, usted va a encontrar objetivo, misión, visión y valor y todo eso. Si usted va a ONAPI también, si usted va a la Cámara de Comercio, eso es lo primero ya, y eso está dentro de quién, de ya la parte de los organismos y de la capacitación que nosotros vimos en la clase anterior. Recuerdan los manuales, los puestos de trabajo que nosotros estábamos hablando, los organigramas, las estructuras, todo eso está, y por tal razón, todas esas son empresas que pertenecen al Estado, que conforman el Estado. Tomando en consideración siempre que todas las leyes siempre están por debajo de quién, de la Constitución, y luego ahí vienen las diferentes leyes que establecen los ministerios y todo lo demás, pero ninguna puede violentar la Constitución. Claro en esa parte. Entonces, monopolios fiscales. ¿Cuáles son los monopolios fiscales? Bueno, son aquellos, ¿verdad?, que el Estado monopoliza y que de una manera ese recurso se puede vender más elevado, un precio más alto para obtener mayor ganancia. Dentro de esto, podemos decir que está la parte tributaria. ¿De qué manera? Un ejemplo que ahorita lo utilizamos como un recurso extraordinario, un monopolio fiscal puede ser el mismo marbete. ¿Por qué? Porque el marbete, el Estado es que puede manejar si lo aumenta o si no lo aumenta. Y otro punto es de que obviamente si tú incumples a la fecha, yo te castigo y te lo cobro más caro. ¿Verdad que sí? Y es parte de los tributos que tú tienes. Ese sería un monopolio fiscal. Un vehículo del año. El combustible también, profesora. El combustible entraría ahí también. Y lo del marbete le digo, ¿en qué caso? En los vehículos que son de años muy actuales, que pagan un marbete de 3,000 pesos, el doble. Exactamente. De 2015 en adelante. Adelante. Lo dejaron de 2015. Ah, exacto.
El doble le cobra. El combustible. El combustible tiene un monopolio fiscal, que esos impuestos tienen que estar ahí, obligatoriamente. Acuérdense que el combustible, uno de manera general, uno dice, el impuesto que se le aplica al combustible, pero de ese impuesto hay derivado como unos 5 o 6, que es que se le están aplicando. Y acuérdense que el que paga el precio más caro es el consumidor final, que somos nosotros. La refinería, cuando lo compra, por ejemplo, esas bombas y eso, no lo compran tan costoso la refinería. Es cuando llega ya el consumidor final, porque tú tienes que pagar lo que vale el combustible, pagar el impuesto de la bomba, más el impuesto de la aduana, más el impuesto son todos los impuestos que tú estás pagando tú al final. Están cargados a ti, al consumidor final. ¿Se entiende esa parte? Bien. Sí, profesora. Ok. Recursos gratuitos son aquellos que emite el Estado, ¿verdad? En virtud de liberales, es decir, entrega de manera no onerosa. Onerosa quiere decir que no te voy a cobrar bienes a terceros. Señores, ¿cuáles recursos gratuitos entregó el Estado ahora en cantidad a la población? Dinero, o sea, lo de la comida, la tarjeta. Quédate en casa. ¿Y qué más? Hay algo muy importante. Yo sé que algunos... El dispositivo de estudiantes. Exactamente, así mismo es. Los El quédate en casa, los alimentos la tarjeta. y todos esos equipos. Sí, todos esos equipos, las computadoras, todas esas tablas que entregaron, son recursos gratuitos entregados a quien, a tercero. ¿Ven cuántas clasificaciones, cuánto derivado de recursos tiene la finanza pública, tiene el Estado? Lo que pasa es que cuando nos hablan de recursos siempre nos quedamos en el efectivo, ¿verdad que sí? Todo eso son recursos que tiene el Estado, que provee. Por eso es que el Estado, de una u otra manera, es rico. Es rico en sí. Lo que pasa es, como siempre nos han dicho, que esas riquezas están en manos con muy poco conocimiento o están en manos, ¿verdad?, que no han sabido aprovechar. O se van para donde hay. Se van para donde tienen más. Así es. Señores, recursos por sanciones patrimoniales, las multas. Es un recurso que recibe el Estado y fue por un castigo. Miren aquí. Los recursos por sanciones patrimoniales son aquellas que consisten en que yo tengo que asegurar un orden, pero ¿qué pasa? Yo te aplico ese recurso porque te estoy castigando mediante una sanción porque lo infringiste. Las multas, ¿verdad que sí? Cuando te dan una medida de cohesión o el pago de una multa para que tú puedas salir 100,000, esos son recursos por sanciones patrimoniales que va a recibir el Estado. Me pasé de la fecha de comprar el marbete y tengo que ahora pagar el doble. Bueno, esa otra parte que tú estás pagando es una multa porque tú incumpliste. ¿Verdad? Es un castigo. Dígame. También cuando se pasan los pagos de la DGI, o sea, los pagos de impuestos. Esos recargos y esos intereses. También. Esos son otros tipos de recursos que el Estado recibe por sanciones patrimoniales. Ese punto súper claro, ¿verdad que sí? Muy claro. Yo iba a preguntar sobre una persona pagaba la fianza, dónde iba dirigido, pero ya entendí. Sí, todo lo que sea que fue porque tú infringiste, tú violentaste una ley. Recuérdense, dice mi papá, que es abogado, el doctor, como le dicen, que las leyes se hicieron para violarla. Porque si tú hicieras todo bien, no existieran las leyes, ¿verdad que sí? Si todo estuviera bien y perfecto, ¿para qué yo tengo una ley de que no hagas tal cosa? Pero la ley está en qué? Para defenderte
Porque la ley lo que es que establece que defensa ante un castigo que tú hiciste. Eso es lo que hace la ley, ¿verdad que sí? Establece qué tú debes de cumplir para que tú no violes y no se te castigue. Entonces, cuando tú violentas, que tú cometes, no cumpliste, recuérdense que lo que más le duele a uno, que es, como dice la palabra, para tú ganarte el dinero, tú tienes que trabajar. Y el trabajar, tú tienes que forzar mente, cuerpo, uno lo ha... ¿Por qué el trabajo se paga? ¿Verdad que sí? Sí, tú tienes que trabajar lo que te guste, lo que te apasione, pero por lo que te apasiona también te pagan. Entonces, se supone que tú debes de cumplir, ¿verdad? Es algo que te gusta. Cuando tú violentas, entonces te castigo y te cobro con dinero. Pero Esos son... que conste, facilitador, y perdón que le interrumpa, las multas que están poniendo por violentar los toques de queda, eso no aplica ahí, ¿eh? Ah, no, porque sí, para aclarar esa parte, muchísimas gracias. ¿Por qué no aplica? Tal vez ustedes se preguntarán. Porque directamente esas son multas que es solamente mediáticas, vamos a decir. Es por consecuencia a una declaración del país por un estado de emergencia. Bien, no son sanciones o multas que van a estar siempre, son transitorias. Es decir, están ahora, pero no sabemos si ya en 4 meses, en 3 meses, ya todo va a estar bien y no se van a utilizar. Es transitoria porque es por un tiempo solamente. Dígame, José Miguel, ¿usted cómo que va a decir algo? Lo entiendo. Sí, porque realmente las multas no son por violar el toque de queda. Porque exacto. El toque de queda no tiene régimen de consecuencias. Las multas vienen como consecuencia de violar las disposiciones sanitarias dictadas por el gobierno. Exactamente, por violar las disposiciones sanitarias. Así es. Por eso, exacto, por eso le digo que son transitorias. Es solamente porque estamos en una declaración de estado de emergencia nacional. Bien, entonces, recursos monetarios, ¿verdad? Los recursos monetarios son aquellos recursos que el Estado recibe a través de la banca central. Por ejemplo, la misma banca central le facilita ingreso al Estado de préstamo por algún tipo de interés, por bonos. Esos son recursos monetarios, todo lo que le implica la banca central, el Banco Central, la misma superintendencia. Esos serían recursos monetarios, esos impuestos que se pagan por los manejos de cuenta, que a veces uno se queja, ay, me quitan 50, 75, todo eso tiene un derivado de que eso es por tenerte esa cuenta aperturada en una data y que los bancos funcionales que tenemos alrededor solamente son bancos comerciales, pero quien apertura todo eso es el Banco Central. El Banco Central tiene una data, una nube, donde hay un sistema que se le da mantenimiento y por eso es que se deduce, ¿verdad?, ese cobro de ese manejo de cuenta. Y esos intereses que me produce todo eso serían recursos monetarios a través de la banca que recibe el Estado. ¿Claro en esa parte? Sí. Sí. Claro. Los recursos financieros son aquellos recursos que se obtienen, ¿verdad?, a través de tributos en cuanto a lo que es negociaciones entre países, entre imperios. Por ejemplo, una negociación de que yo te voy a exportarte computadoras por un año. Todos esos tributos que yo considero que yo te voy a cobrar por la venta de esas computadoras, esos serían tributos de recursos financieros y que se dan obviamente entre 2 países, 2 naciones.
y que hay un acuerdo político. A veces, mira, yo necesito que, vamos a decir, con China, yo necesito muchas computadoras en República Dominicana y China le dice a República Dominicana, yo te la puedo facilitar. ¿Qué tú me das a cambio? República Dominicana puede decir, bueno, yo te voy a exportar, ustedes no producen, vamos a decir, semillas. Yo te voy a exportar muchísimo, ¿verdad? Todas las semillas que tú necesites, todos los granos. Ahí hay lo que se llaman tributos como recursos financieros entre dos naciones, entre políticas. También se dan entre ser negociaciones permisibles. Aquí se hacen muchos tratados, que recuerdo como ahora que antes de irnos de pandemia, Danilo cerró directamente un tratado con China. Y creo que eso fue justamente cuando Donald Trump rompió contrato y en ese mismo día aparecieron aquí muchísimas fotos, muchísimas cosas con el gobierno saliente haciendo negociaciones con ellos. No sé si ustedes tal vez recuerdan un momento de eso, que eso fue un boom en las redes sociales y que de una u otra manera el 95% de todos los recursos que se utilizan aquí vienen de Made in China, ¿verdad que sí? Bueno, profe, hasta el agua que no bebemos, yo creo. Sí, correcto. Así mismo, entonces esas son negociaciones, son recursos, son tributos que se dan. Son medio malitos, sí, pero dicen China. Bueno, yo le voy a decir algo, José Miguel, en cuanto a ese punto. Ahora mismo ya todo lo que es aparato electrónico, no solo aparato electrónico, yo creo que hasta un mobiliario que se tenga ya sale malo porque la vida útil le están dando como 3, 4 años como mucho. Recuerden que si no hay cambios, si todo dura mucho tiempo, no hay negocio. No se reivindica. Exactamente. No va a vender nada si dura toda la vida. Profe, recuerde que claro, por ejemplo, esa... claro, todo es así. Usted tiene un televisor, oiga, a los 4 años ya ese televisor va a haber que cambiarlo. Las computadoras, usted va a ver que en 3 años ya usted tiene que buscar otra, porque ella misma como que entran en un descanso, van a entrar como en un modo pasivo, que ella misma le invitan a usted en un momento a que te dicen, cámbiame ya. No eso solamente, profe. Imagínese usted las actualizaciones de los celulares, que no la cogen, que no se te actualizan los teléfonos. Ay, sí, Tienes que cambiarlo por una obligación, porque nada más te sirve para llamar. Yo recuerdo, ahora eso que dice Deuri, hace como 3 años, yo cambio mi celular anual porque es obligatorio. Y a veces, y ahora mismo con el celular que tengo, ustedes no lo van a creer, ya yo voy a tener 3 años. Porque, miren, yo soy así para los celulares. Usted sabe lo que usted me tira por un celular y se rompe todo. Dura. A mí eso no me coge mi dinero, celular, no. Es decir, obviamente un celular moderno y todo, pero de que yo seguirle atrás, que salió qué sé yo qué, y que yo tengo que ir, y que 50,000, 60,000 pesos en celulares, no. Eso no se hizo para mí. Y una vez, hace como 3 años, tenía un celular y ya, me manda mensajito, claro, está disponible su cambiarse. Ya, mira aquí viene, yo no, pues este celular está nuevo. Y los celulares me quedan nuevos, señores. Es difícil que usted le vea de que hago, de que roto, rayado, nuevo me quedan. Y cuando yo dije eso, como a la semana el celular yo utilizándolo se apagó solo y no vuelve a prender jamás. Como al año y la semana, digo yo, no, esto es increíble. El mismo celular entendió que tenía 1 año. Oye, yo tuve que ir a buscar otro celular, comprar otro celular. Es increíble. Profe, pues cuide que tiene, entonces no le pasa igual. No, mire, señores, les digo que voy a tener 3 años en julio con ese ya, pero no, ya él me está pidiendo cambio porque la batería... No lo diga, profe. No, yo sé que
La batería no me está durando ni una hora me está durando la batería ya. Pero Ya ustedes ese saben. pasó muchas pruebas. Debiera cambiarlo, sí. ¿Verdad que sí, ya? Si no dura una hora, entonces Dirá él, ya Miren, vale el cambiazo. yo tengo que andar, si salgo al supermercado y algo, tengo que andar, ya usted sabe, y no toparlo mucho, porque si duré una hora, ahí mismo, de 70, de una vez en 30, ya yo sé que verdad, hay que cambiarlo. Bien, entonces, chicos, miren, terminamos ahí con los recursos públicos. Esa tarea ya ustedes la enviaron, estaré revisando todo eso. Y vamos a aprovechar de una vez para entrar al tema de hoy. La profe se fue. ¿Será que viene la otra clase ahora? Estoy aquí. Para que vean, miren, hasta la computadora entendió que vamos ahora para otra clase. Ah, yo pensaba que te iba a decir que había que cambiarla también. No. Aquí estamos. Presupuesto. Perdón. Sistema presupuestario dominicano. Esta es la parte del presupuesto empresarial. Ese es nuestro próximo tema. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué entienden por presupuesto? ¿Qué ustedes consideran que es un presupuesto? Una estimación a futuro de lo que se vaya a gastar o lo que se vaya a utilizar en los recursos. Muy bien. Estimación, planificación. Es de entre algo otras futuro. cosas, entre otras cosas, prever. Kenny, muy bien, José Miguel Kenny. Yo entiendo que es el... Perdón, está bien. A Kenny, ajá. Ok. Yo entiendo que es como el efectivo con el que, o el presupuesto, como se llama, que cuenta el gobierno para un año, destinado para un año para todos los fines que esté destinado. Así es, muy bien. Tenía alguien, apellido Ferreira. Yo, profesor, yo. Ajá. Ferreira. Es como como un cálculo anticipado de lo que tú vas a gastar como personal en un año, un cálculo que no se puede decir que un cálculo que el gobierno va a tener anticipado, se puede decir. Sí, todos van bien por la misma línea. Como los ingresos y los gastos que uno va... Profe, es una estimación de lo que yo voy a recibir, del dinero que yo voy a recibir, entonces en base a eso yo planifico lo que voy a gastar. Muy bien. Se podría decir, muy bien, profe, Dominga, es sí. como un plan de gobierno. Exacto, como un plan. Muy bien. Todos están muy bien. Tienen un concepto bien claro, bien definido. Entonces, el presupuesto no es más que eso, es una estimación que yo voy a hacer de lo que yo voy a gastar. Entonces, ¿qué sucede dentro de nuestro sistema presupuestario dominicano? Que se componen de 3 componentes que son fundamentales. Serían, para yo hablar de un presupuesto aquí en el país, porque estamos trabajando y hablando y estudiando las finanzas públicas de nuestro país, esos 3 conceptos van a establecer que el ingreso, los gastos y el financiamiento. ¿A qué se debe? Para explicarnos. El primero, el ingreso, ¿verdad? El ingreso son todas estimaciones de recursos monetarios que el Estado percibe y recauda, ¿verdad que sí? Eso estamos claros. Entonces, los gastos. ¿Qué son los gastos? Bueno, son la manera en que yo voy a utilizar esos ingresos para cubrir y satisfacer las necesidades de la población, de la ciudadanía. Y luego,
El financiamiento, que sería el tercer término, son todos los recursos que yo necesito de manera disponible y lo hago a través del desembolso, ¿verdad? De préstamo, de bonos. Eso que yo estoy mencionando son instrumentos financieros, un préstamo, los bonos, las letras hipotecarias, las facilidades crediticias, las líneas de crédito, las amortizaciones, todo eso son instrumentos financieros que me van a ayudar a completar la cantidad de ingresos que es necesaria para yo poder cubrir los gastos. En nuestro país, hace muchos años atrás, hay un financiamiento muy grande, porque los ingresos no estiman ni el 50% de los gastos que hay. Para este año, que cuando evaluaron el presupuesto, ustedes saben solamente qué parte de los ingresos que iba a percibir el Estado iba a cubrir los gastos. Es decir, con esos ingresos, ¿qué parte se estarían cubriendo? Solamente el 30%. Es decir, que el gobierno, el Estado, tenía que buscar a través de financiamiento, ¿cuánto? El 70% para yo poder cubrir todos los compromisos que hay en el país. Todos. Profe, disculpe que lo interrumpa. O sea que si fuera una empresa tuvieran quiebra. Hace tiempo, pero ¿por qué usted cree que la deuda pública de nosotros está ya en el tope? Porque en vez de nosotros decir como en empresa pérdida, ¿qué nosotros tenemos? Pérdida. ¿Y cómo se refleja esa pérdida en el Estado? ¿El aumento de qué? De los impuestos. De la deuda pública. Exactamente. Mientras más financiamiento usted toma, ¿qué usted está haciendo con el país? Endeudándolo más. Porque hay pérdidas. Hay pérdidas. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se debe de establecer? Bueno, reformas fiscales. El gobierno tiene que buscar asesores financieros con buenas estrategias. Dentro de esa buena estrategia, escuchar a la ciudadanía, pero no hacerlo a través de programitas con preguntas que yo entiendo a veces que son facilitadas, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver ese tipo, ¿cómo le digo? Como esas amenazas que puede haber, llevarla y tratar de llevarla como fortaleza, porque a veces hay situaciones que se dan que si el gobierno escuchara esa partecita de abajo pudiera obtener mayores ingresos, pero solamente, ¿verdad? Se llevan de la parte la ven de una parte más compleja, a veces no ven las cosas que suceden abajo momentáneamente, cosas que le pueden ayudar. Y se supone que dentro del presupuesto hay un criterio. Dentro de ese criterio están las leyes tributarias, están las normas internacionales de contabilidad, que te permiten, cuando tus ingresos son muy bajos, tratar y utilizar reformas fiscales. Porque lo menos que debería de hacer el Estado es buscar financiamiento. Si yo establezco reformas fiscales, yo voy a tener más ingresos dentro de mi país, dentro de mi comunidad, dentro de lo que yo gobierno. Ahora, si yo no formulo estrategia para yo tratar de buscar el ingreso dentro de lo que yo tengo, ¿dónde usted tiene que hacer? Buscar dónde. Afuera, en los lados. Y como tú buscas, préstame. Entonces, esos intereses que tú tomas a través de esos préstamos son intereses como sumamente ¿de qué manera? Son elevados. Y muchos de esos financiamientos no son en monedas dominicanas. ¿Son en qué? En dólares. Dicen dólares, ¿verdad que sí? No hace tanto, el Senado, el Congreso aprobó un préstamo como de $100 millones. Entonces, esos préstamos hay que pagarlo. Ese préstamo me endeuda a mí para yo cubrir las necesidades que hay. Entonces, vamos a buscar métodos
en el país, que yo puedo obtener ingresos y no tener que pagar intereses, porque eso es lo más sano, eso es lo que se llama salud financiera. Yo tener ingresos sin tener que pagar intereses, ¿o no? Correcto. Exacto. Entonces, Exacto. ¿qué sucede? Que el presupuesto también viene y se deriva de algo que es el Producto Interno Bruto. Ustedes saben que el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es aquel punto que yo tengo, que podemos decir en términos reales, a través del aumento de los precios, y eso también me eleva la tasa de inflación. Según va aumentando esa tasa de inflación, asimismo va aumentando ¿qué? Los intereses. Porque si yo tengo un pago de un préstamo a una tasa y la inflación va subiendo, yo estoy pagando en dólares, ¿qué hace el dólar? ¿Aumenta o disminuye? Siempre aumenta. Aumenta. Va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta esta inflación, ese Producto Interno Bruto, y el dólar aumenta, usted tiene que poner más dinero para usted cubrir lo que usted antes cubría. Profe, disculpe, profe. Ajá. Disculpe ahí, o sea, el dólar sube o el peso disminuye su valor. Si el dólar sube, el peso disminuye el valor. Porque, por ejemplo, Por ejemplo, ajá, yo puedo dígame, ver, Rosana. donde yo trabajo, la mayoría de cosas se compran en dólares. Entonces, se un precio por un sobreestimado que es al que tú cambias el dólar. Siempre se trabaja así. Sí, siempre tiene un poquito más. Entonces, Rosana se fue. por bajar, a nosotros nos baja, pero no a ese nivel. Profe, y por ejemplo, si el dólar sube para los extranjeros, los americanos, esa gente, el peso, aquí eso no vale nada. Vamos a hablar de eso. Dos puntos en cuanto al punto que mencionaba Rosana, que creo que es más o menos por la línea que ella iba, porque se le interrumpía, y a lo que nos acaba de decir la compañera. Si tú compras en moneda extranjera y el dólar sube, por ejemplo, el dólar está, vamos a decir que está a 57. Yo solamente, para yo tener un dólar, yo necesito ¿cuánto? 57 pesos para un dólar. Ahora bien, si el dólar se me dispara a 60, ¿cuánto yo necesito para tener un dólar? Yo necesito 60. Yo tuve que agregar 3 pesos más para yo ahora comprar ese producto. Así pasa. Cuando la inflación sube, obviamente el dólar se dispara y yo tengo que agregar más cantidad de pesos a lo que yo tenía antes. Con lo que ella pregunta, de que si el dólar sube a los extranjeros, bien, si tú vienes a disfrute y tú encuentras el dólar disparado, a ti te conviene la moneda. Por ejemplo, nosotros estamos en Estados Unidos, venimos de vacaciones, el dólar está a 60, yo con un dólar, yo tengo 60 pesos, es decir, a mí me conviene en ese caso para un disfrute, para algo. Ahora, ¿qué pasa? Hay varias vertientes. Si tú como extranjero, tú compraste, yo quiero comprar un apartamento en República Dominicana, muy bien, y te dicen que el apartamento te vale 100 mil dólares, ¿verdad? Tú traes 100 mil dólares. ¿Qué sucede? Que cuando esa mano de obra o esa empresa tal vez va a pagar, a lo mejor cotizó que el dólar estaba a 61, a 62, pero el dólar bajo está a 60. ¿Qué está haciendo la empresa? La empresa en cuanto a materiales, mano de obra, está perdiendo porque yo te coticé a como a 61. Ese fue el precio de cierre, 100 mil dólares a 61. Ahora bien, por algo, el dólar bajó 60, 58.
¿tú sigues pagando qué? ¿Lo cuánto? Tú sigues pagando los $100,000, pero cuando yo digo $100,000 por 58, me da otro monto en dominicano. Yo ya no son los $100,000, yo tengo que mandar más. Pero a la empresa que operó, que hizo esa construcción, ya tú estás teniendo un déficit porque tú evaluaste que esa construcción era 61, pero tú cobras en dólar. No sé si me entienden la idea. Por ejemplo, para que esté más claro, yo tengo una propiedad. Así que se llama, yo tengo una propiedad, pero la propiedad es un terreno en el cementerio. Ustedes saben que hay que estar. Y yo lo pago en cuotas mensuales. A mí me queda, ¿verdad? Ya lo que resta de este año. Es decir, me está quedando solamente 10 meses, pero yo pago en dólar. A mí me cobran mensual $42. Pero esos $42 me lo equivalen a peso. Ahora, cuando yo pagué $42, a mí me lo cobraron a 57,70. Yo pagué 2,423,20. Yo estaba feliz porque a mí en enero me cobraron $42 por 60. Yo en enero pagué 2,520. ¿Me entienden? Ya me comprenden esa parte. Yo tuve que buscar más pesos dominicanos para cubrir la misma cantidad de dólar. Ahora yo busqué menos pesos dominicanos y pagué la misma cantidad de dólar. ¿Se entendió ahora? Claro, profe. Sí, No, profe, lo que le quise decir fue que para nosotros el dólar, cuando nos lo envían de allá para acá, estamos felices porque, usted sabe, nos mandan más. Pero para ellos, cuando vienen y vienen aquí, dicen, wow, aquí es todo barato. Usted sabe, porque no es lo mismo. Para nosotros es mucho dinero y para ellos es nada. Profe, ¿me escucha? Lo mismo que usted estaba explicando, solamente que estaba dando el ejemplo de unas facturas que nosotros compramos en dólar y algunas cosas también nos la pagan en dólar. Entonces, nos pasó igual que usted, que anteriormente tuvimos una tasa de 58.50 hace unas semanas, entonces con eso uno cubre una cantidad de dólares, ¿verdad? Exacto. Ahora la calculamos de igual manera, pero llamamos a la empresa a cómo está la tasa para pagar siempre. Pues bajó a 57 o sí, algo así. 58.77 o algo así, o 57.75. En fin, que uno pudo cubrir más factura porque el dólar estaba más barato. Exactamente, así mismo es. Ahora mismo la mayoría, hay muchas empresas que están utilizando eso. Yo recuerdo que hace un buen tiempo atrás, yo por ejemplo, cuando veía los letreros de venta de casa, de apartamento, usted veía un precio, usted llamaba 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, ahora no. Ahora usted llama, mira, yo vi un apartamento en tal sitio, ¿cuánto cuesta? $100,000, $150,000. Por eso mismo. Si el dólar sube, la persona que está vendiendo le conviene. Si el dólar baja, pero siempre esos de venta tienen un promedio. Pero casi todo, si usted va ya a estas tiendas modernas, de igual manera, usted lo encuentra así, que te ponen el precio dominicano y precio en dólar. Hay tiendas ya que a veces tú ves y dices de que 10.98 y tú crees que, pero es dólar. Las facturas de los restaurantes te salen ya en dominicano, en dólar, y hay algunos ya que ponen hasta el euro. Profe. Sí. Entonces, en algunos casos, ellos entonces sobrevalúan quizá el activo para si el dólar baja, quizá no perderle tanto. Así es, está sobrevalorado, principalmente en las tiendas. Por ejemplo, tú vas al banco y la compra de dólar tú la puedes comprar 57, 55, puede ser un monto, ¿verdad que sí? Pero si tú ves en una tienda, $20 te cuesta, qué sé yo, esa camisa, como el equivalente, 59. Ellos siempre tienen unos puntitos más, por eso mismo, porque recuerden que el dólar fluctúa mucho, el dólar es muy fluctuante.
Y obviamente nadie, ninguna empresa, como yo siempre he dicho, está destinada para perder. Eso Sí, pero es sucede. difícil que baje. Por eso que ellos están usando esa Baja puntito, baja puntito. metodología Ujú. de vender el dólar, porque es difícil que el dólar así, y que si baja muy poco. Sí. Miren, chicos, aquí tenemos dentro del presupuesto, obviamente hablando la parte del gasto, los gastos tienen clasificaciones básicas dentro del presupuesto. Hay clasificaciones que se dan por programas, clasificaciones por gasto de función, por instituciones, por clasificación económica de los mismos gastos y por objeto del gasto. ¿A qué se deriva esto? Bueno, clasificación de gastos por programa. Se utiliza bastante cuando se dan ciertos, ¿cómo le llaman? Programas de ayuda. Por ejemplo, la parte del MINER de educación tiene programas de aprendizaje sobre idiomas. Por ejemplo, inglés por inmersión, ahora está el francés por inmersión. Hay programas para desarrollarte, para que tú obtengas conocimiento y el Estado puede establecer esos programas. El programa FASE, eso es una clasificación de gasto porque yo ideé ese programa para satisfacer el beneficio de una comunidad dentro de la ciudadanía, porque no todo el mundo, ¿verdad?, calificó. El programa Quédate en Casa, esos son programas de ayuda y obviamente entran en gastos por programas. Gastos por función. ¿Cuáles son los gastos por función? Bueno, las funciones, por ejemplo, que puede hacer los mismos poderes, la parte legislativa, judicial, el legislativo, esos son funciones. Clasificación de gasto por instituciones, los ministerios. El gasto del Ministerio de Educación, Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de la Presidencia, son por instituciones. Por economía de gasto, ¿a qué se establece la economía de gasto? A cuando yo tengo proyectos, por ejemplo, participativos, yo tratar de objetar, de que yo tenga un compromiso en cuanto a los gastos. Aquí podemos decir, vamos a ver la parte de las infraestructuras, que esa infraestructura, por ejemplo, se va entrando según ubicaciones y por partes que ya tú has terminado. Las escuelas son por ubicaciones. Ah, bueno, tú hiciste el primer nivel, te chequeo, bien, te pago en cuanto al primer nivel, continuamos. El segundo, así sucesivamente. Y por el objeto de gasto, es la misma clasificación, pero va destinada a un departamento específico. Por un ejemplo, de educación, un objeto de un gasto es la parte del desayuno de los niños cuando estaban en la escuela. Eso entraba dentro del objeto de ese gasto porque iba destinado de manera particular para algo específico. Bien, ¿se entendió cada una de las clasificaciones? Sí. Sí, claro. Ok. Entonces, dentro del presupuesto tenemos ciclo presupuestario que creo que Rosana, cuando nos estaba ayudando para darnos su idea del concepto del presupuesto, habló de que organización, coordinación, control, así mismo es. El presupuesto tiene varios ciclos. La formulación presupuestaria es aquella donde se presentan los anteproyectos. ¿Cuáles son los anteproyectos? Por ejemplo, el diputado de la circunscripción 1, Juan Pérez, entiende de que en tal avenida debe de colocarse un puente peatonal. O no vamos a poner un puente peatonal porque ese es del ayuntamiento. Vamos a decir, entiende de que ya hay un nivel poblacional muy grande y solicita un centro de asistencia primaria. Entonces, ese diputado va, ¿verdad?,
al Congreso, presenta eso, lo estudian, lo evalúan y dicen aprobado. Le vamos a construir ese centro de asistencia primaria al sector Locajuile. Eso es una formulación presupuestaria, eso es un anteproyecto, donde yo estoy presentando mi programa de un proyecto que yo quiero que se realice ahí. ¿Entendido? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, luego tenemos ejecución presupuestaria. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria? Bueno, aquí ya hacen un levantamiento de ese centro de asistencia primaria y van a presentar ahora lo que son, ¿verdad? Esos créditos, de dónde se van a sacar los ingresos para realizar ese centro de asistencia. Bueno, el Estado, el Congreso aprobó 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos van destinados para tales obras y ahí va a entrar el centro de asistencia primaria de Locajuile. Entonces, esa ejecución presupuestaria es de donde yo voy a obtener los ingresos para yo realizar ese proyecto. ¿Se entendió? Sí, correcto. Muy bien. Sí. El seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? Bueno, ya después de que se comience, que se esté realizando, el seguimiento no es más que la supervisión de la misma obra, de yo ver que si los ingresos que se han destinado son y han sido utilizados de la mejor manera, que obviamente cuando yo estoy haciendo un proyecto, estoy utilizando el ejemplo de la creación, ¿verdad?, de una infraestructura, porque entiendo que es un ejemplo bastante práctico, que si nosotros lo llevamos, ¿verdad?, nuestra imaginación poderlo percibir más fácil. El seguimiento es que si yo te entregué 2 millones de pesos, cuando yo voy a supervisar y a ver lo que tú estás haciendo, que lleva una dirección técnica, obviamente esos 2 millones de pesos tú tienes que mostrarme qué se ha hecho en cuanto a trabajo. Bueno, que un movimiento de tierra, que ya hicimos la zapata, que estamos subiendo la columna y que ya tenemos el terreno del otro lado preparado. Eso es un seguimiento. Bien. Tenemos un microfonito por ahí abierto. Eso es un seguimiento. Un seguimiento también, ¿qué sería? Bueno, que si en vez de una construcción es un mantenimiento de una infraestructura, también eso va aparte, porque cuando dentro del Estado, cuando se termina alguna infraestructura, ¿qué pasa o qué sucede? Bueno, que esa contrata tú dura aproximadamente un tiempo luego dándole un seguimiento. Es como decir una garantía. Todo debe de ir a la paz, debe de ir, ¿verdad?, en conjunto a la parte presupuestaria. Y ya luego la parte de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Bueno, que de ese anteproyecto, de esos recursos destinados, de esa supervisión, ya nosotros tenemos ese resultado que queremos. ¿Cuál es el resultado que queremos? Bueno, ya tenemos el centro asistencial primario, ¿verdad?, equipado de todos los recursos, de todos los mobiliarios, de todos los equipos para darle asistencia, ¿verdad? Ya aquí se observa de que esa partida, que eran 20 millones, fue destinado a esta clínica. Y ya usted dice, bueno, del préstamo que tomamos, se tomaron 20 millones y se realizó esta infraestructura que estaba dentro de esa aprobación, dentro de ese presupuesto, dentro de ese marco. Bien, claro en esa parte, en las etapas. Sí. Ok. Entonces, con ese punto, con esa parte, nosotros concluimos lo que es la parte del presupuesto. Lo que es el presupuesto dentro de las finanzas públicas que nosotros tenemos. La tarea correspondiente a ese tema es que ustedes van a entrar a la página de la DIGEPRES, que es la Dirección, ¿verdad?, General de Presupuesto, donde ustedes iban a evaluar el presupuesto
tienen la tarea que déjenme buscársela para presentársela a los que no la han visto, cierre el martes. Ustedes iban a hacer una evaluación. Dígame. Disculpe. Con relación a eso, es la parte que dicen de los estados consolidados que vamos a tomar como referencia en el documento, porque es bastante amplio y solamente vi eso. Los estados consolidados, sí. Gracias. Siempre voy a compartir. Estaba abriendo la pantallita aquí. ¿Usted va a explicar lo más o menos qué es lo que quiere en cuanto a la tarea? Ajá, estoy aquí. Mírenlo aquí. La tarea dice, usted va a entrar al portal de la DIGEPRES, la Dirección General del Presupuesto del Estado, ¿verdad? Entonces, usted va a tomar el presupuesto nacional del 2020. ¿Qué usted va a hacer ahí? Usted va a analizar ese proceso presupuestario que se realizó y va a tomar en consideración todos los cambios que el gobierno saliente, ¿verdad?, tuvo que realizar mediante la situación presentada por la pandemia. Hay un presupuesto, para explicarme mejor, al final de cada año, es decir, al final del año 2019, el gobierno saliente estableció el presupuesto que iba a utilizar en el 2020. ¿Qué pasó? Que sucedieron situaciones, ¿verdad?, con las cuales el Estado tuvo que hacer modificaciones a ese presupuesto. ¿Verdad? Tuvo que hacer... Comenzando por las elecciones que se pospusieron en febrero. Exactamente, comenzando por ahí todo eso. Entonces, usted va a realizar un análisis sobre esas variaciones que se dieron. Sobre esas variaciones financieras que surgieron. Ese análisis, obviamente, usted lo va a hacer de manera analítica, como que usted es un financiero, un asistente, ¿verdad?, un economista, donde usted va a tomar en consideración, usted puede decir, bueno, en el presupuesto del 2020, al presupuesto luego que el Estado tuvo que modificar, ¿qué pasó? Dentro del plan de contingencia que debe de tener todo lo presupuesto, una contingencia, un plan de contingencia que tienen los presupuestos son proporciones variantes. ¿Cuáles son las proporciones variantes? Bueno, que el presupuesto es flexible, que si yo dije que iba a gastar 100 millones de pesos, yo tengo una parte flexible que yo puedo gastar 101 millones, por así decirlo. Entonces, se tuvo que hacer un presupuesto contingente porque se salió dentro del marco, se elevó altísimo, más allá del porcentaje que podía elevarse. Entonces usted dice, bueno, aquí en el Ministerio de Salud Pública, el gobierno había destinado 250 millones de pesos, pero por la pandemia se utilizó 1.000 millones de pesos. Entonces usted luego, como analista, ¿cómo usted ve eso? ¿Cómo eso pudo afectar? ¿Se entendió la idea? Sí, yo entiendo que sería dar el punto de vista con relación a las variaciones con el presupuesto. Exactamente, con el que el Estado estimó y con el que se terminó. Exactamente, con el presupuesto estimado y el de término. Eso es como que esté en la casa. Que no hay que entrar en detalle completo. Un informe. Le iba a poner el ejemplo que usted diga, yo voy a remodelar la casa. Entonces usted hizo un presupuesto que va a gastar 200 mil pesos, pero en la remodelación a usted se le ocurrieron varias ideas y dijo, como voy a remodelar, déjame aprovechar. Y en vez de usted gastar los 200 mil, gastó 300 mil. Entonces usted va a hacer como ese valor crítico del por qué y qué lo llevó a eso y a esa situación. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, señorita. Muy bien.
Qué bueno. Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, algo que quieran agregar, un comentario, un aporte, algo que no quedó claro. Sería bueno que nos envíe las diapositivas para el momento del examen o incluso hasta cuando estemos haciendo la tarea, repasarla, porque está muy bien resumida y detallada. Ah, no, está bien, yo se lo envío por el grupo de WhatsApp, no hay problema. Gracias. Usted corrigió la tarea, profe, ya. No, estaré en eso. Bueno. Estaré destinada a eso, José Miguel. No la corregí porque estaba haciendo un trabajito, usted sabe, usted sabe, ¿verdad que sí? Un trabajito ahí. Y nos salió algo a nosotros. Una conciliación ahí con unas cuantas cositas. Un trabajo así mismo como el de ustedes, de análisis. Dígame. ¿Cómo fue, Rosana? Bueno, chicos, entonces, de mi parte, es todo lo que tenemos para esta noche. Agradezco su comprensión de la semana pasada y ya estamos al día, gracias a Dios. Yo le envío las diapositivas por el grupo y voy a descargar, ustedes saben el encuentro, para luego colocarlo en plataforma. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Bueno, pues, Jennifer, veo que tiene una pregunta. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Bye bye. Bueno, buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Ok, bye bye. Gracias, igual.